Bienvenidas y bienvenidos, soy Juan Francisco Segovia, director de Artefacto Proyectos Creativos. Nos volvemos a encontrar para aprender sobre gestión cultural. Estoy con una querida amiga y colega con la que tuve la oportunidad de trabajar hace unos años y voy a dejar que ella misma se presente. Por favor, ¿cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Por favor. Hola Juan Francisco, soy María Rosa Cajas. Tengo toda una formación en temas de gestión local, de desarrollo local, y eso engloba algunas actividades, algunas experiencias en ese sentido, temas de derechos, temas de inclusión, temas de proyectos, metodologías. En fin, bueno, así es un ámbito que me ha gustado y que en ese contexto desarrollamos contigo hace algunos años una linda experiencia. Todo esto en la Fundación Ambiente Sociedad, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, coincidimos, yo también estudié gestión para el desarrollo, creo que tú también estuviste en la Salesiana, ¿no? Sí. Y bueno, ahí fuimos construyendo una relación chévere de trabajo y de amistad. Pero cuéntanos cuál fue el contexto en el que pude yo colaborar contigo y cuál era en ese momento la actividad que se desarrollaba con esta fundación que mencionas. Este proyecto de la Fundación Ambiente Sociedad tuvimos más o menos durante unos 12 años, ¿no? Con un financiador que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y se trataba de un programa de protección y de apoyo comunitario e integración para la población refugiada que llegaba a nuestro país. Esto lo hacíamos en las comunidades acogientes, en las comunidades, sea en barrios, sea en instituciones educativas, donde estaba mayormente asentada esta población. La propuesta era, como su nombre lo dice, buscar oportunidades de integración para esta población en todos los aspectos, o sea, no solo en el tema de inclusión económica, en el tema de inclusión educativa, sino también en cuanto a ejercicios de derechos, en cuanto a lograr una integración plena en sus lugares acogientes. Y claro, ahí el tema cultural era clave, ¿no? O sea, más allá de algo que sí es importante, de lo que se consiguió, y muchos los esfuerzos se dedicaron a eso, al tema de inclusión económica educativa, económica social. El tema cultural nosotros lo consideramos como un factor clave en este objetivo. Ahí teníamos a esta población que venían familias enteras y claro, había que atender particularidades de condiciones de diferencias etarias, temas de género, y uno de esos grupos que estaba mayormente afectado, se puede decir, en esta deriva, en esta migración, fue la población joven, ¿no? Y eso pasa, creo que en todos estos movimientos migratorios, porque si bien son decisiones de los mayores, de los padres por lo general, cuando se decide migrar, es una decisión tomada bajo la responsabilidad de los tutores o tutoras, los hijos por lo general acompañan, muchas veces obligados, no siempre es con voluntad de ellos. Entonces, claro, teníamos un buen porcentaje de jóvenes refugiadas que no encontraban, se puede decir, posibilidades alternativas de integración, y nosotros queríamos dar respuesta a eso. En ese contexto, nosotros habíamos buscado gente experta, gente con experticias en temas de juventud y de integración, temas culturales, y ahí es donde entraste tú, ¿no? A colaborar con nosotros, y fue una chévere experiencia. Sí, una experiencia muy linda. Y antes de pasar a hablar sobre eso, quisiéramos un paréntesis breve, porque tú comentas que la Fundación Ambiente y Sociedad tuvo un proceso de unos 12 años de trabajo en este tema. La colaboración que yo hice ya fue también hace algunos años, y sin embargo el tema despuntó en importancia para el país en los últimos, 5 años quizás, con lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Quieres comentarnos brevemente, por favor, María Rosa, de la importancia que tiene hoy mismo? Porque es un tema que sigue vigente, ¿no? Es una preocupación vigente para todos y todas.
en este marco de movilidad humana mismo. Sí, hoy en día. Hoy en día, claro, Porque entonces hablábamos de población colombiana que llegaba así es, por efectos de la violencia y demás. por el conflicto. Hay una situación que se repite quizás por otros motivos, pero que sigue siendo importante, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, seguro. O sea, el tema, si bien al momento no estoy vinculada a proyectos de movilidad humana, pero claro, cuando uno oye las noticias, cuando oye toda esta gran problemática, estos temas de discriminación y de a veces un tratamiento tan grotesco, ¿no? Tan indiferente de la sociedad hacia la población que migra, tú piensas, o sea, tenemos conocimiento del trabajo y veíamos que, claro, o sea, no se ve más allá de personas que les ves en diferentes caminos, que luego optan para subsistir temas de informales. O sea, eso es lo que ve la sociedad. No ve lo que realmente son familias igual que nosotros, que tienen un drama atrás de lo que vemos, y que muchas veces las instituciones que trabajan en eso solo apuntan a conseguir ejercicio de derechos en lo inmediato, en lo que tiene que ver con documentación, en lo que tiene que ver con algún apoyo de emprendimiento y nada más. Es decir, todo ese relacionamiento con la sociedad ecuatoriana a veces se da desde un marco de mucha violencia, no solo ecuatoriana, yo digo, con la comunidad acogiente en Colombia, todo el tema de género, ¿no? Que hablan con mujeres venezolanas, algo estaba, no leí un artículo, pero hay un estudio justo de un colaborador también de FAS que hizo recién un artículo sobre la violencia de la mujer migrante venezolana y claro, en especial en Colombia. Y eso se da en todos los lugares acogientes. Yo creo que las sociedades, por más trabajo que se realiza, es insuficiente para estar preparadas y para entender la migración como un derecho y un tema de integración que debe ser más bien solidario, un tema de iguales, de compartir oportunidades. O sea, eso es bien difícil. O sea, en este momento yo creo que eso no se ha superado, todo lo contrario, yo creo que hasta hubo regresión, porque muchas veces nosotros, acuérdate, trabajábamos con instituciones públicas y dentro del marco de la Constitución hay todo un capítulo donde reconoce, o sea, que no, ningún migrante es ilegal, o sea, que más allá de la falta de documentación, él tiene todos los derechos, igual que la población ecuatoriana. Entonces yo creo que ha habido retrocesos, ya te digo, sin estar muy de cerca en este proceso actual de migratorio, básicamente ahora de población venezolana, que tiene otras características en cuanto a su desarraigo, pero creo que a la larga son las mismas situaciones de exclusión y de discriminación que son muy injustas, ¿no? Y que es una situación además que se va a ir repitiendo más constante y más permanentemente en la sociedad global que ahora vivimos. Yo creo que el tema de la interculturalidad y de los movimientos migratorios va a ser cada vez más prioritario para todos los países. Entonces creo que es importante y que esta discusión es súper vigente. Por eso me interesaba conversar contigo, porque el tema de los derechos culturales es simplemente una parte de esta problemática, pero es al menos un frente en el que se puede trabajar también con la población local. Digamos, no es una cuestión de las poblaciones que migran, sino de la población local, cómo culturalmente nos preparamos. Y estas poblaciones que van llegando, van saliendo, porque también nosotros hemos sido migrantes, bueno, digamos, yo no personalmente, pero los ecuatorianos. Y los derechos, ¿no es cierto? Y parte de esos derechos que tú ya mencionaste, que se buscó en su momento con la Fundación Ambiente y Sociedad promover, son los derechos culturales. Los derechos culturales, sobre todo con jóvenes, que en ese momento trabajamos con procesos artísticos y demás. Quiero preguntarte si puedes mencionar cuál era la necesidad específica de la Fundación en ese momento con estos jóvenes, por la cual buscaste este trabajo desde lo cultural. Sí, como te decía, era también cómo nosotros abordábamos el tema de integración, o sea, desde una manera más completa, desde buscar formas de atención a particularidades que eran características de estas familias. En eso, en su mayoría, las familias tenían por lo menos unos 2 o 3 jóvenes, niños, niñas, con las que tenía que salir adelante, y
el momento que nosotros empezamos a buscar la inclusión educativa, tratando de hacer alguna incidencia en política pública para que la gente, la población refugiada acceda, ¿no?, a la educación, veíamos que eran unos dramas terribles. O sea, vean chicos, chicas que no habían salido de sus casas, que no tenían ningún interés en integrarse acá en Ecuador, en hacer ninguna actividad, que si no les recibieron en algún colegio no les importaba, ya perdieron ese año, pues bueno, no habían tenido un relacionamiento entre pares, o sea, ni de su misma nacionalidad, ni de su misma condición, peor con ecuatorianos. Entonces, claro, era una convivencia de ellos en su familia aislada, y yo creo que sin tener ningún apoyo. Entonces nosotros, claro, ahí vimos que era muy necesario trabajar con jóvenes, y empezó toda esta propuesta, ¿no? Esta propuesta que además también no solo el tema de encontrar, de ver más profundamente sus necesidades y dar respuesta a ellos, sino también el ver que muchos de ellos repetían en cierta forma la experiencia familiar de su misma madre. Por ejemplo, había familias en que había venido la madre sola, que había muchos casos de familias con madres que estaban a cargo de sus hogares y que ya tenían una o dos hijas que ya tenían sus hijos y que también, acuérdate, y que también estaban solas, es decir, no había una responsabilidad paternal del padre, ¿no?, en esos casos. Entonces, claro, también decíamos, sí, es real, o sea, hay que darles la posibilidad de buscar salidas, oportunidades, herramientas, medios de vida para que salgan adelante en el tema cultural, pero también económico. A veces el tema económico era emergente, o sea, había que dar una respuesta inmediata. Por eso usábamos estos emprendimientos rápidos, le llamaban grants, y también ya después los planes de negocio, ¿no?, con una posibilidad ya más sostenible. Y claro, había chicos y chicas que ya eran adolescentes de 11 a 18 años que no estaban haciendo nada y que a veces la única salida para las familias era que trabajen. No tenían como opción inmediata, ni tampoco ellos vislumbraban otro tipo de actividades que vaya dirigidos más hacia las necesidades de esta población. Entonces, claro, FAS ofreció eso y creo que fue bueno porque hubo muy buena aceptación y respuesta, ¿no? ¿Tú constataste eso? Sí, un par de años, bueno, que fue el tiempo que yo estuve participando en la fundación, desarrollamos espacios de encuentro, como tú mencionas, entre jóvenes ecuatorianos y estos jóvenes que llegaban, estos jóvenes que llegaban de fuera, para que tengan espacios de convivencia, ¿no es cierto? A partir de las artes, por ejemplo, teníamos talleres artísticos, tuvimos de distintas disciplinas, con la música, con el baile, con las artes visuales, etcétera, y que al fin de cuentas, dentro de un proceso que fue de formación, pero sobre todo que era de integración entre pares, como tú mencionas, que buscaban atender estas necesidades de la edad, o sea, más allá de que fueran de una u otra procedencia, eran adolescentes que tenían procesos psicológicos, procesos físicos, procesos sociales que querían, que necesitaban ventilar con otros y con otras personas, y veíamos que con las artes se podía facilitar esos encuentros, ¿no? Sí. Y al final, tú recordarás que luego de 2 años de trabajo más o menos, tuvimos esta alianza, esta colaboración con el Centro de Arte Contemporáneo, en donde todo el trabajo que se hizo en los talleres se fue traduciendo a unos lenguajes expositivos que además a nosotros nos parecían interesantes. ¿Qué consideras tú que fue el resultado o los resultados de este trabajo, en donde desde la cultura se buscaba aportar a los procesos que FAS impulsaba? ¿Cuáles fueron los resultados que tú puedes identificar recordando ese proceso? Yo creo que, bueno, nosotros también como estrategia ya metodológica, estrategia de trabajo, siempre buscábamos vincularnos a la institucionalidad pública, porque veíamos como una forma de posibilitar el ejercicio de derechos una vez que estas instituciones ya incluían en sus agendas también programas para esta población que no necesariamente tenían que ser específicos, sino que sencillamente facilitar el acceso de esta población a los programas que ya eran en general para toda la sociedad ecuatoriana, para los GATS,
en otras instituciones. Entonces, claro, era una estrategia de trabajo porque eso lo hicimos en todos los ámbitos. Es decir, en el tema económico buscábamos vincularnos con los departamentos económicos, con las agencias económicas de los GATS, buscábamos en el tema de algunos ministerios, en el Ministerio de Educación, buscar convenios. Entonces, claro, era una forma, ¿no? Una forma de dar sostenibilidad al trabajo que se hacía. Y creo que eso fue también lo que hicimos contigo, es decir, es lo mejor, o sea, a través de una coordinación y un objetivo mutuo, el encontrarnos, ¿no? En este tipo de programas que propiciaba el CAC y que nosotros también buscábamos de ello, entonces era como un enlace. Yo creo que es un enlace, una articulación, que es lo ideal, es decir, nosotros con los recursos pocos que teníamos, porque tampoco es que teníamos demasiado, tratar de buscar hacer actividades en las que participen y nos den ese apoyo, ese sostén las instituciones públicas y nosotros de cierta forma colaborar con recursos y también la posibilidad, la orientación, orientación en cuanto al acceso a la participación de esta población. Entonces, claro, para nosotros era una meta, o sea, en realidad una meta que se tratábamos de repetirla en todos los aspectos, es decir, la vinculación, articulación a la institucionalidad pública como una manera de dar sostenibilidad al ejercicio de derechos. Sí, en ese entonces, la Fundación Museos, que es la que rige el Centro de Arte Contemporáneo, Cierto, contaba con un departamento, con un área especializada en mediación comunitaria, que fue como la puerta que nos permitió juntar estos dos ámbitos de trabajo, ¿no es cierto? El social, la cuestión de movilidad humana, la cuestión cultural dentro de los espacios culturales, para que esta población juvenil habitó, te digo, yo disfruté mucho de esa época, habitó las instalaciones mismas, claro, de los museos. Yo creo que fue un aporte también para la institución tener estas audiencias que ellos llaman, o públicos, o como quieras, el uso, ocupando esos equipamientos culturales, dándole vida, ¿no es cierto? Exacto. Que además fue trascendiendo desde lo artístico, desde lo comunicacional, lo educativo, las exposiciones que se hacían. Ellos en algún momento lograron encontrarse con el barrio donde estaba el CAG, en fin, me parece que fue una experiencia muy enriquecedora que incluso para la misma institución podría ser una lección que a lo mejor recordar y retomar, ¿no es cierto?, para trabajar. Claro, el uso del espacio público, ¿no? O sea, yo creo que eso es darle contenido, Correcto. Al espacio público. Sí. Claro. Bueno, ha sido como un balance más bien positivo el que hemos comentado, pero ¿consideras que pudimos haber identificado alguna estrategia o algún punto en el que reforzándolo pudo haber obtenido mejores resultados que los que alcanzamos a tener? Porque fue muy experimental, digamos, pero ahora a la distancia, digamos, tú identificas algo en lo que quizá pudimos haber hecho un trabajo más efectivo. A mí siempre después de los proyectos me queda preocupando su sostenibilidad. Porque muchas veces mientras está la ONG, mientras están profesionales como tú, como otros compañeras que fueron excelentes, tenemos solucionado un poco el problema, tenemos controlado, se puede decir, posibilitamos que haya un ejercicio más pleno de los derechos, hacíamos denuncias, acuérdate, cuando eran violentados estos derechos o no ejercidos, pero por lo general, una vez que se acaba el proyecto, muchos procesos quedan ahí, quedan truncos. Entonces yo creo que siempre, ahora ya está más de moda el tema de sostenibilidad en los procesos de proyectos básicamente y es más, desde el mismo planteamiento quien te financia ya exige estas formas de sostenibilidad que es, se puede decir que es el provocar una situación de continuidad. Y yo creo que eso puede haber sido también, tal vez por la premura, porque además el proyecto era anual, si bien tenía continuidad el siguiente año, era totalmente un proyecto con recursos para un año y con actividades para un año. Entonces muchas veces pudimos dar continuidad a estos procesos, pero otros no, porque los siguientes años ya no recibimos presupuesto para esas actividades y ahí se quedaba truncada. Entonces yo creo que tal vez
no sé, tal vez articulación a algo más fijo, ¿no? O tal vez a los chicos ya hacerles al final alguna evaluación para saber con qué tipo de herramientas ya tienen para manejar su vida, ¿no? Yo creo que eso nos pudo haber faltado, temas de sostenibilidad, me parece. Y claro, es bien difícil también porque una ONG si ya no tiene recursos, ¿cómo logras dar continuidad a eso? Pero creo que eso hay que seguirse preguntando y que los proyectos deben pensar en el más allá, no solo en 2 meses, 3 meses, sino cómo realmente empodera esta palabra que tanto se usa, pero que es real. O sea, como para que la gente continúe, es decir, que esas herramientas que le estás formando, que le estás dando, realmente le sirvan. Y creo que sí, o sea, creo que en algunos casos sí valieron, pero no sabes, ¿no? Ya después de que te desvinculas y qué pasó con esa población. Nosotros, claro, les tuvimos, hasta teníamos en el Facebook de la Fundación que se comunicaban algunos chicos, chicas, pero después ya les perdimos de vista. Entonces, en realidad, te da pena porque dices, bueno, ¿qué pasó con ellos, no? O sea, después teníamos, por decirte el caso, de estos 2 chicos que eran hermanos, que uno de ellos tuvo que dejar de estudiar, el que era mayor, no me acuerdo el nombre, porque tuvo que ayudarle a que su hermano menor siga estudiando. Sí, cuando estaba con nosotros estaba en el colegio, les apoyábamos, incluso el mismo proyecto tenía posibilidades de ayudarles en los estudios con poquitos recursos, pero se lo hacía. Entonces, claro, después te encontrabas también con estas experiencias que no todas fueron exitosas. Y que capaz que nunca lo vas a lograr que todas exitosas, porque un poco es un tema estructural, pero al menos ver la posibilidad de que sean mayormente sostenibles en cuanto asuman esas herramientas que se les da, ¿no? Tal vez eso, diría yo. Y es un reto permanente por la vigencia, como decía hace un momento, del tema en la sociedad contemporánea y a futuro, creo que va a ser siempre. También es un reto en la medida en que las condiciones económicas del país, por ejemplo, que acoge a estas poblaciones también son vulnerables en este momento, Ecuador y bueno, internacionalmente todos los países. Y las mismas instituciones a las que la fundación en su momento se acercaba, algunas de ellas van desapareciendo o qué sé yo, por el contexto. Entonces se vuelve así, como tú dices, una pregunta que queda abierta, que quizás hay que plantearse para este tipo de procesos. Y otra cosa, sí, o sea, tal vez algo más que súper importante es y que también nosotros nos proponíamos, es que un tema de integración no podías trabajar solo desde un lado de una población. Entonces teníamos, y si lo hicimos, que hacer con la población ecuatoriana, ¿no? Sobre todo la que estaba sentada en las comunidades receptoras. Y eso también es clave, es decir, tienes que ver de una manera integral. Porque vos has visto, temas de discriminación que ya los vivíamos. Yo recuerdo que este proyecto inició en el 2004 y había unos temas de discriminación fuertes. Durante esos 12 años hicimos cantidad de campañas, trabajamos con los mismos barrios, con las directivas barriales, con las escuelas de esos barrios, los colegios, y lográbamos que haya una integración donde había un poco, se perdía el miedo al otro, hacían actividades conjuntas, pero luego vos ves que ya pasa el tiempo y vuelves a tener unos eventos discriminatorios terribles. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Yo creo que ahí viene el tema cultural. A mí me parece clave. O sea, en temas de integración nosotros decíamos el tema cultural es clave, de interculturalidad, ¿no? Es clave. Sí, así es, María Rosa. Me quedo con esa reflexión como mensaje final. Te agradezco mucho por tu tiempo, por permitirnos recuperar esta memoria de los procesos que habíamos trabajado con ustedes. Y eso, enriquecer el debate sobre derechos culturales, procesos comunitarios, movilidad humana, integración, que son súper vigentes y que como profesional de la gestión cultural me interesa promover estos diálogos entre el arte y la cultura con estos otros ámbitos de la sociedad que, como tú acabas de decir, es importante que lo cultural esté presente porque todo lo demás responde a cómo culturalmente la sociedad está enfrentando un tema o una problemática. No sé si quieres cerrar con alguna cosa, María Rosa. Sí, agradecerte también, Juan Francisco, qué gusto, y agradecerte, desearte mucho éxito en esto que estás emprendiendo, y también eso justamente, ¿no? Esa reflexión de la importancia de lo cultural
de ese valor agregado a todas las actividades que hacemos. Un cambio social yo creo que no va a ser real si no se intervienen aspectos culturales. O sea, por más que se trabaje en temas organizativos, el tema de valores, el tema de estos muchos aspectos de la vida cotidiana no cambiarán el mismo hecho de ser ciudadanos, ciudadanas, si no hay una intervención, un cambio cultural. Entonces, más bien, yo creo que es muy, muy importante para provocar cambios reales, más sostenibles, el aspecto cultural. Un abrazo. Listo, pues. Un abrazote igual. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias.